la cereza del pastel. Donde tú gustes, de ahí. Cristian. Tengo el honor y el gusto de presentar a la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez. Gaby, con mucho cariño, agradecemos todos los aquí presentes el gran esfuerzo que has hecho por acompañarnos. Gaby será próximamente investigadora del SNI, un nivel 3. Lo será, ya también lo dijo aquí el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Tiene una trayectoria académica y de investigación realmente envidiable y por eso le reconocemos, además de sus cargos que ha tenido en la universidad de su estado natal, como ya lo comentó nuestra presidenta Susi. Gaby es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Viena, Austria, y cuenta con un posgrado de especialización en Globalización y Estado Social en la Universidad de Castilla, en España. Desde 2001 es profesora investigadora de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, hoy todavía nivel 2, y corresponsal oficial de México en el Instituto Max Planck de Derecho Social y Política Social en Alemania, en Múnich. Destacan sus investigaciones sobre la visibilización de la discriminación social y jurídica en el acceso a la seguridad social como derecho humano de diversos grupos sociales, mujeres, comunidad LGBTIQ+, adultos mayores, trabajadores informales, migrantes, entre otros. Además de su esfuerzo por generar doctrina y estudios de derecho comparado que propagan alternativas creativas en la solución de problemas. Es autora de 11 libros, coordinadora de 18 libros colectivos y autora de un sinfín de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Gaby, muchas gracias por estar aquí con nosotros y el día de hoy nos deleitará con un tema de interés para todos, que es la dependencia funcional y la seguridad social. Muchas gracias, Gaby. Pido un aplauso, por favor. Si me permite, tengo preparado un video corto con el que quisiera arrancar mi presentación. Mientras vemos el ajuste del micrófono, creo que pudiéramos empezar por ahí, pero no sin antes agradecer encarecidamente a la invitación que me ha hecho el maestro Gerardo Martínez. Muchas gracias. Gracias, a mi amigo Guillermo Ruiz Moreno, que siempre ha sido como mi padre académico para mí, a quien le agradezco mucho su guía y su apoyo que me ha dado siempre. Y por supuesto, mi querida Susi, gracias por tu amistad. Me es muy bonito para mí regresar a Guadalajara porque siempre encuentro caras conocidas, gente que quiero y me hacen sentir en casa. Muchas, muchas gracias. La presentación me compromete, me responsabiliza de la información que voy a dar aquí. Y el día de hoy voy a hablar sobre un tema que estoy enormemente contenta de que tenga un público multidisciplinar, porque no es un tema únicamente que convoca a especialistas del derecho en materia de seguridad social, sino que nos toca a todos y a todas en nuestras vidas. Son los cuidados de largo plazo derivados de la dependencia funcional. Entonces, si les parece, empezamos con el video y después de eso arranco ahora sí mientras funciona el micrófono.
Sí se escucha, ¿verdad? Pues porque no te quedaban narices, ¿no? Que hay que hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. Pues es levantarle a la mañana, lavarle y pues nada, le pones el desayuno, la vistes y nada, y pues luego haces pues la aspiradora, pones la lavadora, todo lo que conlleva atender a alguien y yo casi siempre que hablo con otras amigas, salvo que decidan entre todos los hermanos coger a alguien y tal, siempre tú tienes que estar pendiente del resto de la familia. Y sí, eso es verdad. La historia de cómo ocuparme de los cuidados, yo he sido bastante cuidadora siempre. Soy la mayor de 4 hermanos y por tener a mi ama enferma, que en realidad fue una enferma desde que se quedó embarazada de mí, me ha tocado participar en cosas de casa, de cuidar a mis hermanos, de hacer tareas y demás. El marido, pues de hace 4 años hacia aquí, pues las cosas se fueron complicando porque le detectaron una lesión medular que le llevó a una operación de neurocirugía. Ha sido muy duro para él y muy duro para mí. No sé si es por soberbia o porque no quieres delegar eso en otras personas, porque te parece que es más, tiene que ser cosa tuya. Entonces hay momentos en que sí que te ves desbordada y flaquean las puertas, claro. A nivel profesional me dedico a la comunicación. Tengo una empresa junto a mi compañera Miguel. Además de mi actividad profesional, me dedico a los cuidados, tanto de mis hijas y de mi hijo, como pues, del hogar, de la familia y todas las actividades relacionadas. Todavía a día de hoy, aunque ha habido muchos avances, ¿no? Sobre todo con la integración en el labor de las mujeres, es la mujer la que, sobre todo en la labor de crianza, es la que asume el rol principal. Yo creo que en ese sentido deberíamos concienciarnos todos y todas un poco más, ¿no? Yo sí que cambiaría algunas cosas, ¿no? Yo creo que todas las campañas que se hacen a favor de la igualdad, creo que muchas veces están dirigidas siempre a que las mujeres pues, asuman, por ejemplo, roles masculinos, que lleguen a puestos directivos en los que tradicionalmente han sido de los hombres, ¿no? Y está muy bien, las mujeres ya han demostrado que son capaces de llegar a eso. Pero hemos demostrado los hombres que somos capaces de llegar a esos ámbitos en los que la mujer siempre ha tenido un papel destacado.
cuidadora. He dejado de trabajar para poder cuidar a mi hija, sobre todo en épocas vacacionales. Yo lo hablé con mi marido, dejaba de trabajar él o yo, porque estábamos pues eso, después de los otros, al final él tenía más vacaciones al año, pues en después de dinero, al final pues decidí dejarlo así. O sea, lo que tienes lo que denominan tetraparesia espástica, o sea, es una parálisis cerebral, ¿vale? Que le afecta a todos los sistemas motores. Y claro, a nivel intelectual también está, porque ella no tiene capacidad, ella se expresa a su forma. Es muy limitado todo. A ver, ocuparme de esa, la verdad que no me supone ningún problema, pero sí que a veces llega a ser un poco cansado. A veces sí noto a lo mejor que recae el peso sobre mí y eso que tengo ayuda, que mi marido me ayuda y nos repartimos las tareas, pero ojo, es que depende también el día que tenga la niña, sobre todo a la hora de comer. Las peleas siempre ha sido comer y comen muy bien, pero claro, hay veces que nos calenta más, tienes más prisa, es lo único que me repercute también cuando salimos. Cuando sales fuera, ahora que estás mayor, donde la cambias, no hay cambiadores, no hay... Ahí me repercute mucho, pero lo demás no. El video es más largo, dura casi 20 minutos, pero esta parte para mí es importante como introducción para hablar del tema de cuidados, porque en muchas ocasiones lo vemos como algo muy lejano. Nos imaginamos el cuidado de los adultos mayores, cuando tenemos padres que nos han tocado cuidar. De repente, cuando algún familiar o alguno de nosotros tiene una persona con discapacidad, pero no vemos más allá de eso. Y el punto aquí es que todas y todos, incluyendo todas y todos los que estamos en esta sala, somos susceptibles de necesitar cuidados en algún momento de nuestra vida. Hace algunos meses escuché una conferencia muy interesante de fisioterapia que me gustó y a partir de ahí seguí la historia de una antropóloga, Margaret Mead, norteamericana, que ella estableció y le preguntaron en un momento cuál era el indicio más importante que ella reconocía en los estudios antropológicos del desarrollo de la civilización humana. Y lo que ella contestó es cuando se pudo comprobar que un hueso humano, un fémur, sanó un esqueleto que encontraron. Y la verdad es que tiene mucho sentido. Si un animal se fractura una pierna, automáticamente una pata, el brazo, lo que sea, automáticamente va a morir, no va a poder acercarse al agua, no va a poder acercarse al alimento, no va a poder cazar, va a ser presa de los depredadores. Para que una persona le sane un hueso se requiere una gran cantidad de tiempo, cuidado y esmero. Y eso podría ser algo temporal. Pero la dependencia funcional tiene muchas y variadas causas. La primera puede ser de nacimiento, alguna discapacidad, o de nacimiento. Todas y todos requerimos cuidado cuando nacimos, y eso no lo vemos como cuidados. Los primeros años de nuestra vida, hasta los primeros 5, asistencia completa, inclusive para funciones vitales, para aprender lo más básico, como ir al baño, nuestras necesidades, alimentarnos, ritmos, etc. De los 5 a los 17 en la adolescencia, para encontrar un lugar en esta vida, se requieren cuidados también. Después viene la cuestión etaria, los cuidados en la edad adulta, de la adultez mayor. Es decir, cuando empiezan a disminuir nuestras capacidades cognitivas, intelectuales, físicas, para desarrollarnos, y poco a poco vamos reduciendo la posibilidad de desarrollar una vida funcional como la teníamos. Pero también hay otros tipos de posibilidades que son los accidentes y las enfermedades que se pueden presentar en cualquier momento de la vida y requiere de la atención y el cuidado de otra persona. Entonces, en nuestro país, yo empecé a trabajar en tema hace unos 7 años, donde no se tocaba casi. Ahorita empezamos a escuchar hace unos años, ya 2 o 3 años, sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Arrancaron por ahí Morena con una propuesta en el 2020, diferentes partidos tienen algunas ideas, pero están dejando fuera la seguridad social, y eso es lo que yo vengo a traer el día de hoy aquí y lo que vengo a comentar con ustedes. Un sistema de cuidados obligatoriamente tiene que involucrar, por supuesto, al Estado, por supuesto a las empresas, ¿no? Por supuesto a los patrones respectivos, a la comunidad, a la familia en conjunto, y lo que ha sucedido hasta ahora
es que el 80% de esa responsabilidad que yo acabo de delimitar en diferentes partes les ha tocado a las mujeres absorber. El cuidado de los niños recién nacidos, de los enfermos, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Y no es que sea feminista, es que los datos lo enseñan ahí. Es una cuestión de género porque culturalmente así se ha manejado durante muchísimo tiempo. Dentro del video que veíamos decía una, yo no sé si es arrogancia, pero quiero cuidarlo. Claro, es un derecho también que se debe tener a poder cuidar a los seres que queremos. Y las normas laborales no se han ido todavía en ese sentido, no han evolucionado para entenderlo de esa manera. Un punto importante que nos está incluyendo, y a partir de aquí quisiera yo que entendiéramos esto como una crisis. Es una crisis que se está presentando que tenemos que atender, es el proceso de envejecimiento, la transición demográfica y tecnológica en el mundo, de la que México no está ausente, Jalisco no está ausente, Guadalajara no está ausente. Un tercio de la población de Europa tiene ya más de 60 años y en Asia es aún mayor este porcentaje. 487 millones de personas van a requerir cuidados en el 2050 en ese continente, tan solo en ese continente. En México, de Asia, en México, para el 2030 esperamos que el 15% tenga más de 60 años. ¿Qué edad tienen ahora y cuántos van a tener en el 2030? Podrían decir, no doctora, yo no estoy ahí los adultos mayores, yo escapo de esto. No, se calcula que 58.3 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados para el 2030. Entre la cantidad de niños que tenemos y que hay que cuidar, los adultos mayores, las personas con discapacidad y cualquiera de nosotros que pudiéramos requerirlo en un momento. Esta gráfica está sacada de una presentación alemana de uno de los seguros privados más importantes que ellos manejan, que me interesa presentarle los números. El 50% de los hombres van a requerir cuidados en la vejez. El 50% de los hombres de más de 60 años, y eso en Alemania, por un seguro, van a requerir cuidados en su vejez, pero el 75% de las mujeres lo van a requerir. Entonces, este es un punto importante. Además, según el Ministerio Federal de Sanidad alemán, en el año 2021 determinó que 215.000 personas menores de 20 años necesitaron atención y 168.000 en el rango de 20 a 40 años. Entonces no es algo tan simple, hasta que se presenta la necesidad, lo vemos. A mí me pasó el año pasado, mis amigos cercanos saben, en febrero me caí tontamente, me decían, ¿con las zapatillas qué usas? No, hoteles. Bailando zumba, ¿por qué te encanta? No, caminando. O sea, de verdad, me tocaba, me caí, consecuencia, afortunadamente, aparte de 2 kilos más que traigo todavía cargando por la cantidad de chocolates que me regalaron deliciosos por no hacer ejercicio, una barra de metal con 12 gramos, ¿no? Esa es la consecuencia. Pero ahí, entre otras cosas, me di cuenta de la importancia de los cuidados en la familia. O sea, ¿quién brincó? ¿Quién fue la primera persona que brincó? Mi mamá. Mi marido estaba de viaje hasta que pudo llegar, tardó 5 días. Mi hijo, el adulto que estaba ya haciendo servicio social, me dijo, es la familia la que está esperando, ¿no? Y la que de un día a otro dejó su vida y se fue a mi casa, mi mamá. Porque gracias a Dios tuve una madre totalmente funcional y de verdad una persona entera. Entonces, y no era de preguntarse, era para ella, para todo el mundo, pues, las mujeres hacemos esto. Es como parte de la relación que tenemos con nuestros hijos y nuestros afectos, pero es una educación, es cultural. Ayer platicábamos en la cena, las mujeres son más sensibles a los cuidados. No, es cultural. Aprendemos y lo desarrollamos, pero los hombres también lo pueden desarrollar de la misma manera. Vamos rápidamente al marco conceptual. Esta foto que me encanta, que está, es un cuadro que está en una exposición permanente en el Museo de Otto von Bismarck, que fue el creador del Seguro Social, donde entendemos perfectamente por qué hasta la fecha le llamamos ramas de aseguramiento, porque él así lo dibujó, un árbol precisamente cuyas ramas son las ramas de aseguramiento que tenemos, invalidez, vejez, maternidad, etc. Esta base para la construcción de nuestra seguridad social nos mantiene hasta la fecha ligados al trabajo en nuestro país. Y mientras que los alemanes y todos los países de tradición bismarckera, bueno, todos, por una gran cantidad, dieron el paso a la protección por la ocupación,
seguros ocupacionales, nosotros seguimos teniendo la protección ligada a la actividad laboral y de ahí a las personas que protegen. ¿Cuál es su ocupación? A lo mejor mi ocupación es ser pensionado, mi ocupación es ser adulto mayor, mi ocupación es hacer servicio social, ya va a ser estudiante, mi ocupación es ser voluntario de la Cruz Roja. ¿Cuál es la ocupación? Y eso es lo que protege. Como que no entendimos que al incluirse ya como un derecho humano la seguridad social, tenía que perder ese requisito de la laboralización. Y nadie mejor que nuestro querido amigo Martín Guillermo Ruiz Moreno, que ha escrito muchísimo al respecto en más de 2 décadas, por lo menos. Conozco el primer artículo de la deslaboralización de la seguridad social, que muchas veces nos han querido luchar por esto, porque la gente entiende como que queremos que se acabe el seguro social, y no. Significa que los seguros sociales tienen que proteger a más personas. Hay un autor muniquense que me encanta, que se llama Ferdinand von Schirach. Él es abogado y lo que él propone desde hace algunos años, en el 2021, escribió un libro, publicó más bien, que se llama Jeder Mensch, que sería, la traducción literal sería como cada gente, propone como cada persona, y él lo que hace es un análisis muy interesante de lo que fueron los derechos humanos de la Declaración de 1948 y lo que debieran ser los derechos hoy en día, ¿no? Por supuesto, con su visión eurocentrista, con una idea muy cerrada del mundo que no nos aplicaría como latinoamericanos, pero con algunas ideas muy interesantes. Él dice, esos derechos que en su momento fueron aspiracionales, hoy en día ya se cumplieron. Nosotros no, seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo trabajo infantil, seguimos teniendo muchas cosas que ellos ya no quieren. Pero aún así, la pauta importante es que el 6 que nos habla a la demanda de derechos fundamentales incluye, por ejemplo, el derecho a cuidar y a ser cuidado. Desde el medio ambiente, a la autodeterminación digital, la inteligencia artificial, a beneficiarse de la verdad, estar protegidos de las fake news, etc. ¿Qué es la dependencia funcional entonces? ¿De qué estoy hablando? Es un estado que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia o de ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y de modo particular los referentes al cuidado. Las condiciones de dependencia funcional las dividen los especialistas en 2. La primera, que son las actividades básicas de la vida, como por ejemplo la alimentación, el aseo, el poder ir al baño, el dormir, el descansar. Y la segunda, las actividades instrumentales, que son comunicarse, poder escribir, poder hablar por teléfono, poder comunicarse con otra persona de forma oral, la movilidad, movernos físicamente, pero también poder conducir a lo mejor un vehículo, etcétera, el cuidado del hogar. Entonces, si se dan cuenta, somos muy afortunados. Todas y todos los que estamos aquí gozamos de nuestras condiciones funcionales completas o casi completas, ¿no? Pero esto no significa que vamos a tener la suerte siempre. Es un milagro si lo vemos realmente así. Hay tantas cosas. Entonces, uno de los principios fundamentales de la seguridad social es la previsión. Revisar qué riesgos pueden presentarse al futuro para que cuando se conviertan en contingencia en nuestras vidas, hayamos previsto cuál va a ser la solución para no caer en un estado de necesidad. Y hablo de necesidad emocional, económica, o doméstica, etc. Hay muchos tipos de dependencia, que son, por ejemplo, la social, ¿no?, que es el deterioro para poder interactuar intergeneracionalmente, la dependencia emocional o psicológica, que requiere del auxilio para enfrentar las propias emociones, la dependencia física, incapacidad de realizar las actividades que mencioné ya hace un momento, o independencia de capacidad mental, que genera dependencia mental, y la dependencia, por supuesto, también económica. Los seguros sociales atendieron durante muchos años la dependencia económica, es decir, protegieron a las personas de la pérdida del ingreso de vida a través de muchísimas posibilidades, un subsidio por maternidad, por incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, etc. Y de la salud física o mental, ¿no? Hasta ahí llegamos. Pero lo demás no se ha trabajado, al menos no por nosotros, porque en otros países sí se está haciendo.
Por ejemplo, algo que me gusta mucho de nuestro país es la Ley General de las Personas con Discapacidad, que nos dice en una parte que tenemos que tener el reconocimiento y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana. Es decir, ya no partimos de la idea de la normalidad y la normalidad, que es una discriminación tremenda, de la funcionalidad, que es lo correcto, y la no funcionalidad, sino parte de la diversidad. Si nos entendemos en ese sentido como personas parte de la diversidad, diversos entre nosotros, pero todos con una normalidad, es que entonces se pueden generar más fácilmente las bases para la inclusión. La dependencia entonces nos lleva a hablar de los cuidados de largo plazo, es decir, según la Organización Mundial de la Salud, aquellas actividades y servicios que proveen por medio de cuidadores informales, que son la mayoría de nuestro país, familia, amigos, vecinos inclusive, o profesionales, servicios de salud y sociales. 2/3 partes de los cuidadores formales, es decir, de los profesionales a los que se les paga, son mujeres. El servicio de cuidado se gestiona por mujeres y somos las que trabajan en esto. Y de otro lado, 3/4 partes de los cuidadores informales, 3/4 partes, somos mujeres. No significa que los hombres no lo estén haciendo, que hay un cuarto que trabaja al respecto. Ese cuarto está principalmente en el cuidado de los niños, como que empezamos a entender corresponsabilidad y empezamos a ver muchas cosas que hace 20 años no veíamos. Hoy ya vemos sin ninguna dificultad un hombre jugando una carrera, cargando a su niño con un canguro, llevándolo a la guardería, limpiándolo. Esto hace 20 años todavía no lo teníamos tan marcado, ¿no? Pero vamos más allá, los cuidados no es nada más la facilidad de cuidar al niño pequeño. Es la complicación de cuidar a un adulto mayor, es la complicación de cuidar a un hijo con discapacidad. La señora decía, hoy en día ya es más difícil, la que tiene la hija con discapacidad en el video, es más difícil salir porque no hay cambiadores de pañales para su tamaño. Pero además de todo, también en las familias sucede que cuando los niños tienen discapacidad, la familia cierra filas cuando son bebés y después se vuelve normal ante la crisis, y después cuando se acaba la crisis, ante la normalidad, suelta. Se quedan los padres o madres, y particularmente las madres responsables de esta situación. Los cuidadores, entonces, el cuidador es una persona que brinda atención a uno o más miembros de su familia, amistades o comunidad de manera informal y que en general no recibe remuneración. Los trabajadores del cuidado son los profesionales que tienen capacitación y se dedican a esto. Es tan grave la situación de los cuidadores informales que hay un porcentaje del que no quiero mencionar porque el arma, que se mueren antes que la propia persona cuidada. O sea, su desgaste físico y emocional es tan fuerte, sin capacitación, que se van a crisis. La Cruz Roja, previendo esto, la Cruz Roja Internacional en el 2022 estableció los derechos de las personas cuidadoras. Primero, ser reconocidos como miembros valiosos de la sociedad, porque como no reciben dinero, no generan productividad, no se les reconoce. A veces no son madres de niños pequeños que ya logramos más o menos ubicar en la sociedad, es madre trabajadora, no, está cuidando a lo mejor a la tía enferma y que nunca se casó y que ahí tuvimos y no tuvo hijos, ¿no? Tienen derecho al autocuidado, tienen derecho a recibir información sobre los recursos disponibles para el cuidado otorgados por el Estado, a formarse y capacitarse para el cuidado, a experimentar sentimientos negativos por ver a su familiar enfermo. ¿Se vale? A poner límites a las demandas excesivas. ¿Se recuerdan una película que se hizo de una novela que hace muchos años de Laura Esquivel? Seguramente te la recuerdas como Agua para Chocolate, que a muchos nos encantó. Los que no la hayan leído se los recomiendo. Entre otras cosas, la trama arranca en la relación de una madre y una hija, Elena, la madre, y cuya hija Tita, la más chica de la familia, está predestinada a no casarse y quedarse a cuidar a la madre, ¿no? Entonces, esto de precisamente de poner límites a las demandas excesivas arranca con esto. No por ser mujer, o no por ser la hija, o no por ser la más chica, le toca. Antes era una tradición, los padres tenían muchos hijos y alguno de ellos iba a hacer cargo de ellos en la adultez, y principalmente mujeres, ¿no? Esto ya no es una regla hoy en día. Hace muchos años, cuando tomé mi primera clase en el Seminario de Derecho de Seguridad Social, con el que fue mi director de tesis en el doctorado en la Universidad de Viena,
Éramos un grupo de diferentes disciplinas, había economistas, había administradores, había abogados, y la única latina era yo. Había otros extranjeros de Europa, pero la única latina era yo. Y me hicieron una pregunta, bueno, mi director de tesis hizo una pregunta al grupo en ese momento que a mí me impactó y que ha tenido mucha relevancia en mi vida y con la gente con la que trabajo suelo hacer. Hizo dos, pero no platicar nada más en especial. Nos preguntó, ¿quiénes de ustedes ya revisaron cuál es el asilo a donde se van a ir sus padres? Y yo en ese momento, con menos de 30 años, ¿no? Con 27 años, me decía, ¿a dónde iba a llevar yo a mis padres a un asilo por mi contexto latino? O sea, no, mi casa se hace hospital, pero mi madre se muere conmigo, o sea, ¿qué ideas, no? La mayoría levantaron la mano, era un tema ya trabajado, era un tema que ya se había visto, se sabía que iba a ser el asilo del Estado, los padres habían escogido, estaban pagando un coaseguro, era un tema ya trabajado. Para nosotros es un tema que apenas se empieza a ver. Cada vez tenemos menos hijos, las parejas tenemos uno o dos, y hay quienes tienen hijos, tienen perrijos, nada más. Estamos en ese punto. Y deberíamos hacernos cargo de los padres, pero además tardamos más tiempo en tener hijos y deberíamos hacernos cargo de los hijos. Y entonces nos estamos generando una generación del sándwich. Al mismo tiempo nos toca cuidar a adultos mayores y nos toca cuidar a hijos adolescentes, algunos. Y dentro de eso es humanamente imposible dividirse el tiempo que requiere para el cuidado de una persona, porque a lo mejor me ha ido muy bien mi profesión y puedo pagar sin problema, pero no se trata no solamente de pagar, sino el tiempo que se dedica a una persona. Los hijos no basta con pagar, hay que dedicarles tiempo al cuidado. Y aquí también es una cuestión de género, las mujeres nos involucramos tarde en trabajo, con circunstancias diferentes, logramos entrar, logramos posicionarnos, estamos logrando cargos en todas las profesiones, cargos directivos también, pero nadie nos sustituyó en el cuidado de los hijos. No hubo realmente ahí un cambio de roles de la repartición equitativamente o al menos proporcionalmente directo al ingreso del trabajo. Entonces eso nos está faltando. Voy a pasar rápidamente la parte de los derechos internacionales, porque el público no es mayoritariamente abogados, pero sí quiero decirles que tenemos una base en diferentes normas. Por ejemplo, la propia Declaración de los Derechos Humanos nos habla de la maternidad y la infancia que tienen derecho a cuidados. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también nos habla al respecto. Perdón, ayer en el avión, se los juro que yo venía bien, pusieron el aire acondicionado fuertísimo, empezamos todos a toser, yo pensé que era más alergia, pero creo que me resistí. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos habla también de la obligación de la asistencia y apoyo que deben tener en cuenta género y edad para las personas con discapacidad, sus familiares y sus cuidadores. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas adultas mayores. Y bueno, hay una gran cantidad de protocolos que puedo mencionarles y de normas que tienen relación con estos temas. Sobre algunos ejemplos cortos de derecho comparado, porque no me voy a tampoco a trabajar tan al detalle, quiero mencionarles tres países, Canadá, España y Alemania, y resaltar algunos puntos de cada uno de ellos y de entrar les digo el análisis completo. En el caso de Canadá, su sistema para los cuidados arranca precisamente desde el derecho de atención a la salud, desde ahí viene. Pero lo más interesante de Canadá es que la protección y los cuidados de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, se liga a la comunidad a través del voluntariado. Por ejemplo, todos los jóvenes que quieren ingresar a la universidad, aparte de hacer su examen, tienen que llenar una solicitud. Y dentro de esta, tienen que comprobar dónde han hecho voluntariado para poder entrar a la universidad. Entonces, cada una de las comunidades organiza cuál es el voluntariado, por ejemplo, con adultos mayores, dentro de los propios asilos, pero puede ser de particular a particular. La persona que ya no ve bien y el joven le va a leer un libro. La persona que es completamente funcional, pero le cuesta trabajo salir solo a hacer sus compras de víveres, por ejemplo, acompañado. La persona que es completamente funcional, pero está solo y necesita compañía, ¿no? Interacción.
Entonces los jóvenes trabajan con horas establecidas para hacer este tipo de voluntariado y se establece, les digo, por el propio gobierno. Genera genera sentimientos de apego a la comunidad, genera lazos intergeneracionales de comprensión que son tan importantes. No es lo mismo querer solo a mi abuelito que convivir con un adulto mayor que no es mi familiar y entender su contexto y su situación. Tiene parecido a los países que tienen prestaciones por esta rama de seguro de cuidados, prestaciones económicas que son subsidios, pero también disminuciones de impuestos. Tiene como prestaciones en especie los hogares de cuidados de largo plazo o residencias, centros de día y apoyo comunitario y los cuidados domiciliarios. Por supuesto, servicios de respiro le llaman, que son las ayudas a los cuidadores. Hay algunas comunidades, como Ontario, por ejemplo, donde se dan pagos inclusive para que alguno de los cuidadores pueda pasar un día en el spa. Cosas que para nosotros serían un lujo impensable, o cosas indispensables para el desgaste del cuidador. España trabaja muy fuerte desde hace muchos años con una norma que tiene desde el 2006 con diferentes reformas para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Se aseguran que con esta norma son beneficiarios todos quienes cumplen con criterios de dependencia funcional y residen en España, tienen por lo menos 5 años de residencia legal, es decir, en el caso de los migrantes no necesitan la nacionalidad. El financiamiento se divide entre el Estado, las comunidades autónomas y los particulares. Las prestaciones que se dan son un complemento a los servicios de cuidado, falta de capacidad para proveerlos, es personal, periódico y de carácter público. O sea, personas del sistema de salud que les pueden acompañar a su casa, inclusive para poder llevar a cabo los cuidados, reciben una cantidad por eso. Las prestaciones en especie son servicios de prevención de la dependencia, servicio de teleasistencia, hablando de prevención, son tan importantes. La diabetes, por ejemplo, tiene como consecuencia que las personas recurrentemente, si no se cuidan bien, pierden los pies. O sea, hay un gran índice de personas con diabetes alto que pierden los pies, por ejemplo. Y esto ya les coloca en otro nivel de dependencia. Entonces la prevención es súper importante. Servicio de teleasistencia, utilizamos la tecnología, servicio de ayuda a domicilio, atención de las necesidades del hogar, cuidados personales, los centros de día y noche, el centro de día para mayores, el centro de día para menores de 65, pero con dependencia, el servicio de atención residencial, la residencia de personas mayores en situación de dependencia y centros de atención a personas en situación de dependencia en razón de los distintos tipos ya de discapacidad. Alemania, al igual que otros países, generaron una nueva rama de aseguramiento en la última década del siglo pasado. De 1995 en adelante, generaron una rama que se llama Pflegeversicherung, que es el seguro de cuidados de larga duración. Este cuadro que les hice así de rápido, perdón, porque los gráficos no son lo ideal, pero me ayuda a esquematizar cómo funciona en México y cómo lo quieren ellos. Nosotros tenemos ramas dentro del IMSS de lista que equipararon, guarderías y prestaciones sociales, riesgo de trabajo, enfermedades de maternidad y validez de vida, y RCD, retiros de sancionados a ellos. Ellos tienen cuidados, un seguro de cuidados, en lugar de lo que para nosotros serían guarderías y prestaciones sociales, un seguro de cuidados, riesgos ocupacionales, no riesgos del trabajo. Por eso, por ejemplo, los estudiantes que tienen un accidente son protegidos por este seguro y tendrían derecho a una pensión de por vida si sufren una disminución que les pueda permitir un trabajo subordinado y remunerado. Enfermedades de maternidad, invalidez y vida y pensiones. Entonces, tiene sus 5 ramas que se organizan de diferente manera, pero lo importante es que los cuidados son una rama extra diferente a la nuestra, pero que además el funcionamiento no cubre al 100% las necesidades, es decir, se valora el tipo de nivel de cuidado que tiene la persona, que requiere la persona. Si es, por ejemplo, el número 1 sería un cuidado leve, el
segundo básico, el tercero moderado, el cuarto severo y el último integral. Es decir, prácticamente un hospital con cuidado tanto médico como asistencial, no una casa, no una residencia de adultos mayores, sino ya un hospital. Estos cuidados pueden ser entonces en casa, por los familiares o un cuidador o asistencia móvil, que por eso está el conseguido, la asistencia móvil, o institucional, que puede ser hospitalario, o un asilo, o una casa de día, etc. Y si se dan cuenta, las monedas no cubren completamente la silueta que está ahí. A pesar de que hay un pago específico para este seguro, no se cubre completamente el costo, porque los costos son altos. Todos los que han tenido una persona a su cargo de cuidados por dependencia funcional saben lo que cuesta. El costo, por ejemplo, de los pañales, de las medicinas, ¿no?, de los traslados al hospital, sin hablar del tiempo que se dedica y la productividad que se pierde en ese sentido. El financiamiento es interesante, se paga por cada trabajador el 4% de su salario para esa rama, 2.3 el trabajador y 1.7 el patrón. El Estado no cotiza directamente allí, pero hay una particularidad. Se reduce el porcentaje del pago del trabajador en 0.25% por cada hijo que tenga. En Alemania, los trabajadores que no tienen hijos cotizan más, porque no tienen una tasa de reemplazo, porque no están invirtiendo en pagarle la vida a una persona que va a ser trabajador y que va a tener la riqueza para todos los demás. Entonces no hay una cuota generacional, por lo tanto, pagan más. Y en este caso es el 0.25% menos los que tienen por cada hijo. Las prestaciones entonces se van a dar un subsidio para los cuidados, por eso les ponía yo marcado, no es completo lo que se requiera, sino es un subsidio. Si requieren cuidados en casa, tendrán que ajustarse al subsidio que le dan o tendrán que tener un extra que es un seguro privado o lo pagarán en su bolsa. Una prestación combinada en caso de necesitar parcialmente un servicio. También se debe decir que ese subsidio se puede pagar un familiar. Si se decide que sea la madre, la hermana o la esposa que tenga el trabajo por quedarse a cuidar a la persona que requiere cuidados de largo plazo, ese subsidio se le paga en lugar de que sea una persona contratada por el propio Estado. Las prestaciones en especie son atención domiciliaria, centros de día, atención residencial y servicios de asesoramiento y apoyo, es decir, guía dentro de los trabajos de cuidado y ayuda enfocada al cuidador. Lo que veíamos, se requiere capacitación para poder cuidar a una persona así. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Se han preguntado qué sucede? Digo, algunos de ustedes o muchos les han tocado o cuidar niños, o alguna persona fracturada como me pasó a mí, o a sus papás. Bueno, pues resulta que en México nosotros tenemos prácticamente para los cuidados, pudiéramos tener algunas prestaciones en los seguros sociales, otras en la asistencia social y algunas más en beneficencia que van desde la ley de asistencia social, por ejemplo. Nosotros ya veíamos que tenemos los seguros de esta manera, nos faltaría el seguro de cuidados a largo plazo. Se han hecho, dentro de los seguros sociales nos podemos dar cuenta que dentro de los asegurados tenemos que pudieran recibir prestaciones serían los jubilados o los pensionados o los trabajadores, las contribuciones son tripartitas, los beneficiarios, las personas que tenemos a cargo. Los requisitos siempre arrancan de tener una relación formal o en el caso de la incorporación voluntaria firmar los convenios respectivos. Y las prestaciones, como yo les decía, siguen enfocadas en dos áreas: protección de la salud, atención a la salud y protección de los medios de subsistencia, nada más. ¿Y qué pasa con los cuidados de largo plazo? No encajan ni en uno ni en otro, o encajan en los dos, o requerimos un híbrido para que llegue aquí. Tenemos en el IMSS un programa piloto de atención domiciliaria al enfermo crónico. Esto para descongestionar los hospitales, particularmente con enfermos que son ya terminales, para que puedan recibir atención en su casa, descongestionar el hospital, y de otro lado pueden ir a hacer visitas periódicas personal de IMSS. También tenemos la norma oficial mexicana de los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos, que son los cuidados también de largo plazo para estas personas que se pueden dar en casa
o dentro de los hospitales. Tenemos también la norma oficial mexicana para la atención ambulatoria de enfermería a pacientes con padecimientos crónicos degenerativos y de tratamiento prolongado. Estas son las normas con las que se cuenta. Tenemos en materia de asistencia social algunos puntos por ahí, como pueden ser las prestaciones que se están otorgando, como el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños de madres trabajadoras, las pensiones de bienestar para adultas mayores, las personas con discapacidad permanente y hoy en día las pensiones de bienestar para mujeres de 60 años. Pero otra vez, la asistencia social repite el mismo esquema de únicamente ingresos económicos y atención a la salud. No está contemplando el cuidado per se, la actividad del cuidado, que como ya vimos es muy amplia. Arranca desde la limpieza de la persona, la limpieza de la casa, el cocinar, de darle de comer, o sea, llevarlo a consultas, son una gran cantidad de tareas. Dentro de las prestaciones en especie tenemos las estancias de día, dedicadas a la persona, que la persona sea funcional, pueden otorgar alimentos, recreación, terapias de rehabilitación, atención médica básica, capacitación a cuidadores, que da el DIF, por ejemplo, en cada estado, no en todos, y entrega de equipo médico, como por ejemplo andaderas. El presupuesto es completamente federal y en algunos casos estatal o municipal. La Corte ha hecho también un trabajo importante en visibilizar el trabajo de las cuidadoras particularmente. Hay un amparo directo del 2023 que hace inclusive alusión a la Premio Nobel Claudia Goldin en el 2023, Premio Nobel en Economía por sus estudios de género, donde ella decía que no bastaba con que las mujeres ocupáramos lugares dentro de los trabajos, si los trabajos no cambiaban para que las mujeres podamos tener repartidos los roles del trabajo no remunerado de casa, ¿no? Esa es una de sus bases principales, sus principales postulados. No voy a ver todas las sentencias por tiempo, pero la primera, por ejemplo, me gusta mucho porque reconoce la autonomía y voluntad libre de la mujer para otorgar cuidados frente a la idea tradicional de qué debe hacer. Este es un caso específico donde una mujer adulta mayor se quiere divorciar y al momento que se divorcia, el marido se inconforma porque perdió un dedo de un pie por diabetes y eso le genera dependencia aparte de otras afecciones que tiene, y dice que no puede dejarlo porque fue su esposa y porque requiere cuidados, que está por encima el derecho a la vida que la dice divorciarse. Pero la Corte resuelve y dice efectivamente no, las mujeres tienen derecho a decidir a quién cuidan también, no es una obligación. Entonces empiezan a jugar con una esfera interesante del derecho familiar, esa parte del derecho civil, la reciprocidad que tenemos de alimentos, etcétera, pero particularmente en el derecho a cuidado la Corte dice, ojo, es un derecho de las personas a cuidar y a ser cuidados. Entonces, ¿a quién quiero cuidar? ¿No? Es importante y aquí lo manejan esta parte. Hay algunas iniciativas que se presentaron, les digo, desde el sexenio pasado, algunas que adicionan el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Son como iniciativas aisladas que van a un grupo. Otra, por ejemplo, que va a trabajar con el desarrollo integral infantil. Una más que habla de la movilidad de las personas, siempre referidas a personas con discapacidad. Una de las más importantes son tres prácticamente. Una que presenta Beatriz Paredes y Marta Lucía Michel Camarena, que buscan reformas al artículo 4 y 73 para incluir el derecho al cuidado dentro del artículo 4, reconociéndolo como un derecho humano, y en el 73 facultando al Congreso para legislar en materia de cuidados. Esta iniciativa establece el derecho al cuidado, la población objetivo, las modalidades de prestación de cuidado, los grados de dependencia como leve, moderada y severa, y la responsabilidad compartida entre federación y estados. O sea, sí es una base, pero les digo, la responsabilidad aquí no es solo del Estado, no es solo de las mujeres, la responsabilidad es Estado, mercado, empresas, etcétera, comunidad y luego familia, ya no mujeres, familia, hombres, mujeres, hijos, tíos, primos, etcétera.
Otra de las reformas importantes propuestas por los cerrados es el Sistema Nacional de Cuidados que Olga Sánchez Cordero tuvo circulando en todo el país a finales del sexenio pasado para enseñar. Nos habla muy interesantemente de una Junta Nacional de Cuidados presidida por la Secretaría de Bienestar, incluye los seguros sociales, eso me parece muy positivo, pero cuando uno lo revisa, desafortunadamente se queda en que el trabajo de los seguros sociales es capacitar a las personas cuidadoras, ¿no? Y un poco más allá ampliar la cobertura que se tiene en materia de salud por si se requiere alguna atención del programa piloto, pero nada más. O sea, no nos lleva a armar una reforma como debiera ser, porque el problema de este sistema es que es completamente desarrollado por asistencia social, es decir, generado a través de los recursos de los impuestos que pagamos todos, pero de otro lado, sin un financiamiento determinado directamente por nosotros, no, a futuro no le veo mucha vida, honestamente. Entonces creo que se está quedando corto ahí. Incluye algunas ideas muy interesantes, pero no dentro de la norma. Nada más dice que se deberá cuidar, por ejemplo, que haya posibilidades para la persona cuidadora de desarrollar trabajo híbrido, teletrabajo, licencias prolongadas, la ausencia repentina del trabajo, sin que tenga consecuencias, por ejemplo, en los ascensos, en la antigüedad o en las condiciones de trabajo. A esta reforma, a esta propuesta, se le incluyó una más posterior, donde incluye la propuesta del cambio del artículo 123, para que se entienda la liga entre los trabajadores y el cuidado, ¿no? Que sería precisamente esto, las posibilidades de desarrollar hombres o mujeres con personas a cargo, el trabajo híbrido, teletrabajo, etc. ¿Qué veo como problemática principal? Que ya les he estado mencionando. Bueno, pues el primero, que no hay una corresponsabilidad y que la corresponsabilidad se sigue entendiendo como hombres, éntrenle. No, aquí no es hombres, éntrenle, es todos. Comunidad, éntrale. Empresas, éntrale. Estado, éntrale. Seguros sociales, éntrale. Eso es importante. Segundo, reconocer por todas y todos la feminización de los cuidados. Que las mujeres y las niñas seamos cuidadoras significa automáticamente que vamos a tener menor nivel de estudios, menor posibilidad de desarrollo en el trabajo, y esto aún profesionistas de alta calidad. Si una mujer que tiene un hijo automáticamente sale del rol laboral completamente o parcialmente. Si sigue trabajando y el niño va a la guardería, aún así hay ciertas cosas que no se puede hacer. Por ejemplo, en mi mundo como investigadora, ahora ya es mucho más fácil, pero Guillermo no me va a dejar mentir. Las primeras mesas hace 25 años, 20 años que nos veíamos, eran solo hombres, ¿no? Y yo era de las pocas mujeres que andaba trabajando con los hombres en congreso. Inclusive muchas veces me preguntaban entre las mujeres que iban, ¿y usted a quién viene a acompañar? No, yo no vengo a acompañar a nadie, soy ponente, ¿no? Orgullosamente soy ponente, ¿no? ¿Por qué no las mujeres? Y no porque no tuviéramos la capacidad de hacerlo, sino porque salir de casa con niños pequeños es toda una organización logística, ¿no? Y muchas no podían hacerlo por eso. Y entonces, ahí, por ejemplo, hace rato me mencionaban del SNI, este año me toca evaluar del SNI, ¿no? Pues tengo apuntado todo un montón de papelitos, pero entre otras cosas, para evaluar una trayectoria, no se toman en cuenta estos detalles. Yo compito contra hombres como Miguel Carbonet, por ejemplo, soltero, que produce un libro por año, que nunca cuidó hijos, que no genera hijos independientes, profesionistas, y que para mí son un gran orgullo, y que llevé paralelo a mi vida académica todo el tiempo. Esto no se toma en los estándares de evaluación, ¿no? ¿Qué fue lo que usted hizo? No hay un rubro donde diga, ¿crió hijos? ¿No? ¿De qué manera y cómo están y qué hacen sus hijos? ¿No? Que sería bueno ponerlo. Bueno, pues esto no está. No quiero sonar feminista, pero la verdad es que ahí sigo viendo que todavía tenemos algún tipo de discriminación. Hay datos fuertes sobre la dedicación, por ejemplo, del promedio del tiempo en casa, que hasta la fecha hacemos hombres y mujeres, ¿no? La encuesta del sistema de cuidados en México nos dice que 3 mujeres por cada hombre, que los hombres dedican 15.2 horas a la semana, mientras las mujeres 39.7, y que el 23.4% del PIB sigue siendo de trabajo no remunerado.
y esto afecta principalmente a las mujeres que no tendrán derecho después a una pensión contributiva, porque las pensiones de bienestar pues son pensiones mínimas que no representan el trabajo realizado durante mucho tiempo. Y ante eso tenemos una propuesta. Hace unos meses publicamos con una de mis colegas, que orgullosamente fue mi alumna y ahora ya somos investigadoras las dos, y orgullosamente tenemos este libro que se llama Derecho Social Familiar, en el que analizamos esos vínculos y esas ligas que tiene que haber entre las diferentes áreas del derecho, entendiéndonos como personas integrales. Yo, Gabriela Mendizábal, soy trabajadora, pero también soy madre, y también soy hija, y también soy esposa, y también soy hermana. Y con todas estas personas tengo relaciones independientes y responsabilidades que a veces el derecho no me marca, y sobre todo que el derecho laboral y pocas veces el derecho a la seguridad social me reconoce. Entonces, el derecho social familiar, se ve el primero, que no se ve claro, perdón, les explico, sería esta confusión entre el derecho laboral, el derecho familiar y el derecho a la seguridad social. El derecho laboral y el derecho a la seguridad social se unen a través del aseguramiento social. El derecho familiar y el derecho laboral a través de la previsión social familiar. El derecho familiar y el derecho de la seguridad social a través de la asistencia social o la protección social. Y en medio está el derecho social familiar. Este parte del reconocimiento de las nuevas formas de familia, porque al derecho le ha dado miedo, el derecho familiar, hacer definiciones inclusivas, donde reconozcamos la familia nuclear, pero también la familia extendida, la familia monoparental, pero la familia preconstituida o ensamblada, se casaron, se divorciaron, los hijos de uno pasaron al otro y ahora formamos familia. Bueno, la familia homoparental, ¿no? Mujer y tener hijos, hombre y hombre tener hijos. O sea, la gran cantidad de familias, esa es la realidad y así es como vivimos. Y el derecho tendría que aceptarlo, y todavía más el derecho laboral y el de la seguridad social en específico para nosotros. Un punto importante también dentro de este son el de qué papel juega el derecho internacional de la seguridad social. Y otra vez la brecha grande entre países pobres y países ricos hace una diferencia. Los países ricos están buscando personal capacitado para llevarse cuidadores. Por ejemplo, Alemania tiene un proyecto súper padre donde se llevan enfermeras pagándoles 3.000 euros al mes. Chiquitas y chiquitos recién egresados, te pagamos el curso de alemán, o sea, tu requisito es que aprendas alemán y con eso te llevamos a Alemania contratados con 3.000 pesos, con 3.000 euros al mes, 60 y tantos mil pesos al mes. Ese es el trato, ¿no? Que hay para ver. Sí, suena súper padre, pero si van a llegar a pagar 1.000 euros de renta, pues tampoco está tan poquito. Pero bueno, pero así también con otras disciplinas están llevándose gente porque no tienen cuidadores. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Quién nos cuida aquí si los profesionistas están yendo y no estamos generando? Entonces, hay impactos de la globalización en las familias, el envejecimiento, el descenso de las tasas de natalidad. Tenemos nuevas formas de trabajo y vida familiar que nos deberían permitir generar esos espacios de cuidado, pero que el derecho no está absorbiendo. Tendríamos que examinar cómo la movilidad internacional y de personas incide en los derechos relacionados con los cuidados de largo plazo. España e Italia, por ejemplo, adoran a las latinas como cuidadoras de niños y de adultos mayores, porque somos muy cálidas. Y la gente que ellos pueden contratar, por ejemplo, como africanas o rumenas, gente del este, son más frías en su trato, porque nuestra tradición es así. Nosotros somos muy de contacto físico, muy cariños, súper peleadas para estos trabajos. Pero gente que se va a cuidar allá y deja a la gente que tiene que cuidar aquí, ¿no? Para poder mandar. Entonces, ¿qué está haciendo el derecho con esos puentes de protección para poder tener por lo menos seguridad social a la gente que estamos dejando aquí? A la gente que estamos dejando para generar ese trabajo. Hay que analizar los derechos de los trabajadores migrantes cuidadores, analizar cómo los instrumentos internacionales abordan la protección de las personas dependientes. Esto es más que nada para mí como una lista de los pendientes que hay que analizar, porque esto no lo he escrito, pero será lo siguiente, de qué pasa con el derecho internacional de seguridad social y los cuidados. A manera de conclusión, ¿qué tendría desde mi perspectiva que incluir un sistema de atención a la dependencia en México? O sea, son muy válidas las propuestas que están haciendo, pero nos falta.
Hace unos años en una asamblea de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo en Puebla, ¿te recordarás? Con una de mis tesistas llevamos una ponencia con la propuesta de dar prestaciones de seguridad social para los padres que tenían hijos con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y en ese momento dijimos, esto no lo vamos a dejar aquí, vamos a mandarlo al Congreso. Lo mandamos al Congreso y me contestaron y me dijeron, no hay recursos económicos para esto. Bueno, ¿no? Puntos a la casa. Ok, vamos a trabajar otra vez, otra legislatura, y lo volvimos a lanzar. Ya me apelaron y me contestaron. Rosa Mazarí, que era nuestra senadora Morelos, me dijo, no tuvo éxito, ahí se quedó. Afortunadamente después, y orgullosamente puedo decir que la reforma sale entonces de mi cubículo, se aprueba la reforma para padres con hijos con cáncer, una reforma mocha, porque la propuesta era para todos los padres que tenían hijos con enfermedades crónico-degenerativas. Hay quienes lo necesitan igual, padres con hijos con insuficiencia renal tienen que estar ahí. ¿Cuál era la base? Que un padre para cuidar a su hijo tiene que estar en el hospital muchas veces, pero si está en el hospital no va a trabajar, y si no está en el trabajo pierde el trabajo. Entonces se dio una prestación para que tuvieran un ingreso reducido, un subsidio para poder cuidar a los hijos, con la protección del empleo para poder mantener. Pero hay aquí una disparidad entre los hijos que tienen cáncer y los que tienen otras enfermedades que requieren igual de apoyo. La reforma fue incompleta, fue solo ahí y esperemos que trabaje. Estos son los tipos de cosas que tendrían que proteger los seguros sociales y que son la base del derecho social familiar. Punto número 1. Tenemos que reconocer que estamos frente a una crisis y que cada uno de nosotros somos susceptibles de requerir cuidados. ¿Quién me va a cuidar si requiero cuidados? Pónganse a pensar, a ver, de su cabeza, la persona más cercana, ¿quién va a brincar si necesito algo? Una cuidadora. ¿Cuál? Esposa, hija, mamá, amiga, vecina, amiga con derechos. ¿Quién me va a cuidar? La coordinación entre autoridades, entre especialistas, ciudadanía y por supuesto con el uso de la tecnología, la participación social es indispensable para la generación de las normas. Involucrar las herramientas de protección existentes, seguros sociales, asistencia social, aseguramiento privado, siguiendo los pisos de la escalera de protección social. O sea, tendría que estar en esa base. Iniciar con la prevención de la dependencia funcional, evitar accidentes, enfermedades crónico-degenerativas y fomentar el envejecimiento sano. Como vivamos a lo largo de nuestra vida es como vamos a recibir las consecuencias en la vejez. ¿Qué estamos haciendo por nuestro envejecimiento sano? ¿Cuánto ejercicio hago? ¿Cuánto me cuido del estrés? ¿Cómo va mi alimentación? Bueno, las prestaciones económicas deben estar vinculadas al pago de servicios de asistencia, no nada más a la suplencia del ingreso económico. Las prestaciones en especie no se deben limitar a las prestaciones médicas que requiere la persona de dependencia, debe iniciar por otorgar servicios de atención en domicilio. Involucrar al sector privado para generar empleo formal en el área de cuidados. El pago familiar es una de las mejores opciones, pero no la única. Formar recursos humanos y establecer estándares de calidad en el cuidado y utilizar una financiación mixta para implementar un sistema único. Todas y todos debemos contribuir al pago de nuestros cuidados. El Estado no nos lo va a solucionar y las familias no van a ser capaces de poder solucionar eso. Entonces empecemos a pensar, los que tenemos de 50 para arriba, cuál es el asilo donde me voy a ir y cuál va a ser mi responsabilidad ahí con su pago. Y segundo, ¿quién me va a cuidar? ¿A quién me toca cuidar a mí? ¿Qué responsabilidades tengo? Porque cuando la necesidad llega, a veces el cariño se acaba. Así que la intención de esta charla es particularmente despertar conciencia, no que se lleve una mala experiencia, sino conciencia de pensar qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida para este tema. Yo les agradezco muchísimo su atención y la paciencia para escuchar. Muchas gracias. Gracias. Sin duda un tema para reflexionar, un tema que yo creo que nos sacudió, o al menos
a mí sí me sacudió porque yo puedo ver el monitor, puedo ver el cuadro, puedo ver el letrero, pero no observo qué tiene el monitor, no observo qué tiene el cuadro, no observo qué tiene el letrero. Veo que hay una indicación y creo que la asimilo, pero no me detengo a reflexionar qué me dice esa indicación que está ahí puesta, ¿sí? El año pasado, yo muy contento, le platiqué a un compadre, le dije, oye compadre, fíjate que ya pagué el predial. ¿Ah, sí, compadre? ¿Y pediste tu descuento? ¿Cuál descuento? El del adulto mayor. Me choqué. No sé si me resistí a decir, es que no lo puedo creer, que yo ya pasé esa barrera de los 60. Me habla en esta semana, ¿qué hago, compadre? ¿Ya pagaste tu predial? No, ya voy a ir a sacar mi credencial para obtener el descuento. Es un tanto la aceptación y es un tanto la previsión. Los que tenemos la fortuna de tener salud todavía, de tener una profesión, de tener la posibilidad de un ingreso, quienes tenemos todavía nuestros padres, pensemos en ellos, pero tenemos que empezar a pensar también en nosotros, digo, los que son mis contemporáneos, ¿sí? Y los jóvenes deben de escuchar estas pláticas, estas investigaciones sustentadas, llenas de datos duros, pero ciertos. Y no nada más decir, caray, ¿qué vamos a hacer? Las propuestas de las que nos habló al final Gaby. Gaby, muchísimas gracias. Enormemente te agradecemos a nombre de la academia y de todos los aquí presentes ese gran esfuerzo. Sabemos, Gaby terminó de dar clases ayer, se subió al camión, al autobús para viajar a la Ciudad de México, llegar aquí, y ahorita sale y se va inmediatamente al aeropuerto. Pero nos ha dado la oportunidad de hacerle alguna pregunta o algunas preguntas. Les voy a pedir, por favor, nada más ser concretos en la pregunta que quieran hacerle aquí a nuestra gran invitada de honor, Gaby Mendizábal. Muchas gracias, Gaby. Maestro Víctor. Más que pregunta, un comentario. En relación al ejemplo que pone de Canadá, España y Alemania, tendremos que tomar en cuenta algunas coincidencias que tienen estos tres países. Primero, son países económicamente muy potentes. Son países con una población un poquito más pequeña. Y lo más importante es que ellos apostaron a la prevención de ese tipo, porque hoy en día son un país ya de la tercera edad, la gran mayoría de la población de estas tres. Le da la oportunidad de pagar cuidadores trayéndolos de cualquier parte del mundo. Yo tengo una experiencia hace como 15 años, nos sentamos en la campaña de Rusia a plantear un programa que pudiera tener algo parecido a la de estancias de día para los adultos. Hicimos el proyecto de Jalisco y ahí lo que hoy hemos visto que ha avanzado solamente para las personas de la tercera edad con problemas crónicos degenerativos, pero hay personas de la tercera edad y más que pasan por muchos los años, que están sanas pero de todos modos tienen descuidados. Esas personas nada lo desean. Y también el esfuerzo que hacen, sobre todo las familias, y especialmente las mujeres, dejan vida laboral, dejan vida familiar, dejan todas sus actividades para 24/7, como nosotros, al final. Entonces, las políticas públicas han ido quedando, primero casi no,
después son así como pinceladas que no nos van a dar. Eso de que atención de su apoyo para el ejemplo que pone para niños con problemas de cáncer, hay niños enfermos de otros padecimientos de igual manera criminales que eso tampoco tienen un apoyo de nadie. Era así un comentario. Muchas gracias por la disposición, nos hace reflexionar para ver quién nos va a cuidar porque ya estamos en ese camino. Muchas gracias por sus palabras. Se me olvidó mencionarles que el ISSSTE el año pasado sacó una propuesta de casas de día. Se está trabajando ya ahorita en ese sentido de establecer casas de día, pero no es suficiente, ¿no? Hace 15 años lo propusimos a través de la delegación. Sí, no. Ahora existe. Y mañana va a ser las Fuerzas Armadas y al final de cuentas yo creo desgraciadamente que va a quedar así. Y el problema que siempre manifiestan es no hay recursos, no hay recursos. Eso es lo que dicen, pero ya vimos que sí se puede, ¿no? O sea, y en este caso, como les digo, para el Seguro Social, sí no nos podemos comparar en cuestión de la población con esos países, pero tenemos una población que va hacia allá con el envejecimiento. O sea, sí daría tiempo para empezar a cotizar. El punto aquí es que tendría que tener a disposición cuántos estamos dispuestos a cotizar para una nueva rama. Ese sería el punto. Y por último, los cuidados paliativos ya se implementaron en algunos hospitales de antes que se vea de uno, pero solamente para capacitar a los familiares. No se recibe nada más. Y es una cuestión que activamente lo dice ya para poder desahogar los hospitales. Sí. Muchas gracias por su comentario. Licenciada. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Cuál es la recomendación que tendremos que estar tomando las personas que tenemos más de 20, todavía no 30, para los temas de cuidado? Como futura cuidadora, como alguien que eventualmente va a tener que necesitar cuidados. Yo pienso que la responsabilidad de la gente joven primero arranca por informarse, segundo por hacer el cambio de cultura, porque a ustedes les va a resultar todavía más difícil hacerse cargo de sus padres. Entonces la idea de que tuve hijos para que me cuiden, creo que eso, sin que sea una ingratitud, tendríamos que empezar a hacer el cambio poco a poco en esas consideraciones. Y la tercera, la previsión. O sea, esa es parte de la base de la seguridad social, hay que prever. Mientras no se genere algo, tendríamos que empezar a ver una aseguradora privada, tendríamos que empezar a prever para este tipo de cosas. Y en un futuro, ¿no?, a cierta edad, como les decía, nos toca ver qué va a pasar con nosotros en la adultez para no ser el cargo de nuestros hijos, porque no podemos esperar que tengamos toda la fortuna de llegar a 90 años, un día en la cama dormidos, nos da un paro cardíaco y se acabó, que es lo que todos desearíamos, ¿no? Esa es más la realidad. Gracias por la pregunta. Gracias, licenciada. Pues primero felicitarla por el tema, muy importante, y a mí me lleva a moverme en el sentido de que tenemos que hacer conciencia a las personas de que si no tenemos un gobierno que se preocupe por esta edad, que tenemos que recurrir a que nos ayuden a cierta edad, entonces nosotros tenemos que prevenir nosotros tener un ahorro, una inversión que nos ayude a nosotros mismos apoyarnos para que nos cuide alguien. Yo digo que tenga conocimiento de los cuidados, alguien que se preocupe por no nada más cuidarnos, a lo mejor que tengamos algo de creatividad, a lo mejor algo que yo fui empresario y demás, tenga todo el conocimiento a todavía poder expandir y poder dar a la sociedad algo más, aunque seamos personas adultas mayores. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una conciencia que tenemos que fomentar y hacer conciencia, igualmente como lo dice la licenciada, desde los jóvenes. Esa conciencia se debe desde que empezamos y prevenir a cierta edad para que en el futuro tengamos una vida feliz. Sí, muchas gracias. Licenciado. Muchas gracias. Mencionó sobre los padres que tienen hijos con enfermedades crónico-degenerativas. A diferencia de Morelos, Jalisco es creo que el tercer estado que tiene más cantidad de adultos mayores,
con padecimientos de Alzheimer. Es creo que de los más, los 3 más elevados en porcentaje aquí en el país. Entonces, esa es una enfermedad que llega un momento en el que ellos requieren bastante asistencia, sobre todo de tiempo permanente, ya sea en casas de descanso o con enfermeros en casa de tiempo completo. Hay una cuestión que está también del lado de derecho, más que del tema de seguro social, que está permeando internacionalmente, que es considerar que los juicios de interdicción que declaran al adulto mayor no capaz es un atentado a los derechos humanos de la persona. Sin embargo, los que tenemos familiares que han padecido estas enfermedades crónico-degenerativas, pues realmente tenemos que hacernos cargo de llevarlos al retiro, a llevar a recoger sus dineros de retiro, sus pensiones, etc. Entonces, creo que es una corriente que puede generar un hito de controversia, porque si bien a la persona le empiezan a respetar más su derecho, dejándolo como capaz, también creo que el Seguro Social debe de avanzar en cuanto a la manera de hacerse cargo de quienes ya caigan en esas incapacidades totales. Y considero yo que para los adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas leves o mayores, no hay tantos programas ni tanta forma de que se autodeterminen ellos con necesidades. Ese es el punto. Yo creo que tocaste el punto más importante. Tenemos un organismo internacional que se encarga de la niñez, ¿no? Y nos dice claramente las etapas de desarrollo de los niños. De 0 a 2 años es bebé. Y además al año tiene que empezar a levantarse por sí mismo, tiene que caminar, a los 4 años tiene que hablar, a los 6 años tiene que hablar, a los 11 años tiene que hablar. ¿Y en qué momento de los 60 hacia adelante vamos perdiendo nuestras facultades? ¿Cuándo debo dejar de conducir un automóvil? ¿Cuándo debo dejar de tener las facultades precisamente para invertir mis ahorros de toda la vida? Las cuentas del banco, todo esto. No hay la posibilidad de establecer etapas como para los niños, porque cada persona, acorde a cómo vivió su vida, es como va a estar en la tercera edad, ¿no? Entonces habrá gente, hay casos de Alzheimer en personas de 45, o sea, gravísimo. Cada persona va a ser diferente. Lo que sí pudiéramos tener es ciertos estándares para determinar que si una persona es diagnosticada, por ejemplo, con una enfermedad crónico-degenerativa intelectual, sepa que es una obligación poner en orden, por ejemplo, esas cosas de las cuentas del banco, etcétera, porque va a llegar un momento en lo que ya no lo va a poder hacer. Nada más que tomar las decisiones cuesta, y cuesta mucho, ¿no? Más que hay gente que no tiene familiares que se distraen de sus actividades para hacerse cargo completamente de ellos. Sí. Y es cultural, les digo, es aceptar lo mismo, así como dice Gerardo, ay, ya tengo 60 y no quiero ir por mi credencial. Tengo 60 y tengo que aceptar que pasa cosas. Hace rato le dije a ver que ya Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Muy bien, pues todo un tema que debemos, sí, una última pregunta, por favor. Sí, nada más quiero preguntar dónde podemos conseguir el libro del derecho. Es de Porrúa. Es que no alcanzaba a ver la... Es Porrúa. Editorial Porrúa. Editorial Porrúa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Fue todo un tema reflexivo que nos invita a todos de cualquier edad. Bien, esta conferencia que nos acaba de dar Gaby, les comento que va a estar disponible para que ustedes la puedan acceder a ella nuevamente en la página oficial, en la página web de la Academia. Voy a pedir a la doctora Susi que nos haga el favor de entregar un reconocimiento a Gaby, así como un presente por parte de todos los académicos y los aquí presentes. Bueno, no hay palabras para agradecer la extraordinaria participación de Gaby, con mucho cariño, que nos regala su vasto conocimiento en estos temas de seguridad social tan sensibles, tan delicados y sobre todo en momentos donde nos deja muchas reflexiones y tomamos conciencia de lo que viene, porque finalmente para allá vamos caminando todos, ¿verdad, maestros?
Y bueno, muchísimas gracias, Gaby. Nuestra Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio de Jalisco, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez por su magistral conferencia titulada La dependencia funcional y la seguridad social. En esta sede del Colegio de Contadores Públicos hacemos entrega y firmamos quienes formamos parte de la presidencia, su servidora María Susana García Soto, y mi secretario general, el doctor José de Jesús Sánchez Moreno. Muchísimas gracias, Gaby, enhorabuena. De igual forma, queremos hacer la entrega de un pequeño presente, porque bueno, finalmente habrá que reconocer y que se vaya con esa gratitud de todos los integrantes. Es un pequeño presente, Gaby, de un artesano muy conocido aquí en Jalisco, en Tlaquepaque, sí, Rodo Padilla, pero quiero comentarte que lo tenemos bien protegido, bien empacado para que lo puedas subir. Me voy a llevar la sorpresa. Pero quiero decirles que se trata de un gordito, porque Rodo Padilla hace puros gorditos, en una bicicleta. No es alusión a la pero polémica. no es alusión, no es alusión. En una bicicleta, pero también representando algo que nos caracteriza en Jalisco, el mariachi. Entonces, bueno, con mucho cariño también para ti, Gaby, Me lo llevo vas a con disfrutar muchísimo cariño y me va a recordar. y que lo tenga como presente de Jalisco. Sí, por Muchas supuesto, gracias, Gaby. Gracias. Era necesario. Gracias. Con todo el afecto. Gracias. Muy bien. ¿Cerramos? Muchas gracias. Pido por favor pasar aquí al frente al doctor Juan Miguel Nava, doctor Rodolfo Servín, doctora Susana García, maestro Felipe de Jesús Arias Rivas, para la ceremonia de clausura. ¿Dónde queda? No, ahí está, ahí también. Muy bien, ruego a los presentes ponerse de pie. Muy buenos días. Pues una mañana muy productiva. Ustedes son testigos, se llevó en 3 partes. La primera, la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo para el bienio 2025-2026, presidido por la doctora Susana García, dando continuidad a sus trabajos iniciados desde el bienio pasado. Como ella dijo, mucho trabajo por hacer, mucha responsabilidad, mucho compromiso y cumplir con los estatutos es el objetivo y el reconocimiento a la academia tanto ante entidades gubernamentales como ante los empresarios y ante la población en general. Yo en lo particular me siento muy honrado cuando me invitó a participar con ella desde la vicepresidencia. Me dijo, piénsalo bien. Así es de que después de un prolongado tiempo de reflexión, como 5 segundos, le dije que sí. Y muy gustoso de aportar experiencia y trabajo coadyuvando desde la vicepresidencia con los objetivos de la presidencia y de la academia. En la segunda parte, este convenio que se celebra con la ANADE, presidida aquí por el doctor Juan Miguel Nava, un convenio de colaboración muy importante, y viene a mi mente la frase de Helen Keller que dice: solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Y es lo que vamos a hacer, ¿verdad, doctora? ¿Verdad, doctor? Bien. Y la tercera parte, no menos importante, la ponencia magistral de la doctora Gabriela Mendizábal, un tema muy sensible, muy importante y de mucha reflexión, ¿sí? Yo aquí lo único que le diría, doctora, nos faltó el comparativo México-Dinamarca. Bien. Bien, pues muy agradecidos con la presencia de todos ustedes y sin más que decir, siendo las 11:49 del día 25 de enero de 2025, damos por clausurados los trabajos celebrados el día de hoy por la Academia Mexicana del Derecho de Seguridad Social, Colegio Jalisco. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias ANADE, muchas gracias Academia, muchas gracias a todos ustedes y los invitamos a un brindis aquí en el lobby.